Ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y dar honra a su Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa y hermosa mañana que nos permites estar juntos con el único fin de adorarte a ti. Ahora que tu palabra será expuesta, pedimos que tú nos ilumines, que tú nos enseñes, que tú seas el maestro por excelencia en este lugar. Ayúdanos, Señor, a estar concentrados. Quita todo prejuicio, toda predisposición que pudiera impedir que en esta mañana aprendamos de ti. Y enséñanos no solamente a aprender, sino a practicar tu palabra. Gracias por este gran honor y gran privilegio, Señor, que nos das de poder aprender de ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues estamos en esta serie de mensajes que se llaman el Sermón de la Montaña. El Sermón del Monte, basados en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Y vamos ahí como que versículo en versículo. Son aproximadamente 30 mensajes. Hoy vamos a dar el 10, que se llama Ustedes son la luz del mundo. Y bueno, recuerden cuál es el contexto de estos pasajes, de estos capítulos de Mateo, de estas enseñanzas que Jesús está dando. Y inmediatamente cuando decimos el Sermón de la Montaña, pues pensamos en Jesucristo encima de una montaña, en un monte, hasta arriba, enseñando a una multitud de personas, entre ellas sus discípulos, sus seguidores, los que estaban ahí simpatizantes. En una congregación pues siempre tenemos de todo. Entonces tenemos a los comprometidos, tenemos a los simpatizantes, tenemos a los nuevos, tenemos a los que no saben ni qué onda. Entonces usted entra de alguna de esta clasificación y el Señor Jesús está enseñando. ¿Pero qué es lo que enseña? Principios. Enseña principios basados obviamente en la cultura en la que él vivía, una cultura judía, una cultura del Antiguo Testamento, de la ley, en ese contexto a su pueblo, en Israel, en Jerusalén y sus alrededores. Él predicaba a personas. Tenía 12 apóstoles, 12 discípulos. Apóstol significa enviado, ¿sí? Enviado, porque si hay alguien que por ahí se dice que es apóstol, pues mándelo de misionero a un lugar complicado, ¿sale? Entonces, tenía 12 apóstoles y tenía un grupo cercano de amigos, etcétera. Y él enseñaba principios. Ya vimos las bienaventuranzas, ya vimos la semana pasada que nosotros somos la sal. Ahora vamos a ver esta parte acerca de la luz. La luz, bueno, la luz es una situación muy complicada, ¿verdad? Antes que existiera el sol en el Génesis capítulo 1, entendemos nosotros que se hizo la luz, ya existía la luz, ¿sí o no? Ya existía el día y la noche antes de que existiera el sol. ¿Sí se ha observado eso o no? La luz, Jesús mismo desde él crea la luz, dice, hágase ¿qué? La luz. Y luego en el Apocalipsis dice que después de que se destruye todo, después de que se destruye este planeta y este sistema que conocemos de universo o multiverso, como usted le quiera llamar, dice que ya no habrá más sol, ni luna, ni estrellas. ¿Por qué? Porque Dios es luz y Él alumbra. No hay noche porque siempre es de día. Dios estará con nosotros para siempre. Entonces hablar de la luz, es energía, ¿verdad? La luz, hablando dentro de la física, como este espectro electromagnético, hablando de la luz como su velocidad, hablando de la luz como sus propiedades de la luz, cuáles serán, etcétera. Pero hablando en términos más espirituales, Jesús en Juan capítulo 5, versículo 9, dice, yo soy la luz. El que me sigue, ¿qué dice? No andará en tinieblas. Entonces, cuando dice Jesús que Él es la luz,
el que me sigue no andará en tinieblas, tenemos esta contraparte de tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? ¿Qué es la oscuridad? ¿Cómo podemos definir la oscuridad? Como la ausencia de la luz, es decir, la oscuridad no existe. ¿Sí existe la oscuridad? Es simplemente ausencia de luz. Donde no está Dios, hay oscuridad, hay tinieblas. Entonces, dice el Señor Jesús que hay dos tipos de personas: los que están en la luz y los que están en tinieblas. Hablando de el aspecto moral, el aspecto de fe, el aspecto espiritual, hay dos tipos de personas: los que están en la luz y los que están en la oscuridad. Entonces no son dos fuerzas iguales pero opuestas, la luz y la oscuridad. Que la luz pelea con la oscuridad y son dos fuerzas iguales, pero pues no es cierto. Esa mentalidad de Dios y Satanás como dos fuerzas opuestas pero iguales está equivocado. Dios es luz, Dios es Dios, y de ahí se desprende todo lo demás. Él no pelea con nadie, ni se iguala con alguien en ciertos sentidos, para nada. Él es único, Él es eterno, Él ni siquiera podemos describir cómo es Dios, más lo que Él se revela a nuestras vidas. Y la máxima revelación ha sido a través de su Hijo amado, un ser humano que vivió entre nosotros, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día de una manera sobrenatural que tampoco podemos explicar, pero lo creemos por la fe, y nosotros ahora tenemos a ese Dios, que la Biblia no habla de Trinidad, no habla de tres dioses tampoco, es un solo Dios que nosotros le hemos entendido a nuestra limitación, que se manifiesta como Padre, que se manifiesta como Hijo y se manifiesta como Espíritu Santo. Los tres son uno, la triunidad, Él es uno, Él es un solo Dios. No somos politeístas, somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Jesucristo es el único Dios, el Padre es el único Dios y el Espíritu Santo es único Dios verdadero. Entonces, lo podemos explicar así. Más allá, pues está sobrepasado nuestra mente para poder explicar ese tipo de situaciones. Pero lo que Dios nos ha permitido entenderlo, de esta manera nosotros podemos transmitirlo, como dice el apóstol. Así es de que hoy vamos a estar hablando de la luz. Y quiero poner un ejemplo. Cuando yo era niño, ¿hace cuánto? Cuando yo era niño vivía en un pueblo de crepúsculos arrebolados. ¿Cómo se llama el pueblo? Tancamandapio. Sí. Cuando yo era niño y vivía en mi pueblo, no había luz eléctrica. Allí le llamábamos aparatos de luz. Es decir, un bote de lámina, se le ponía petróleo y una mecha y funcionaba por petróleo. Cuando se hacía noche, pues enciende el aparato, ¿no? O los aparatos. No eran lámparas, así le llamábamos, aparatos de petróleo. Pero algo muy significativo que yo recuerdo es las noches tan oscuras, que no podía ver la palma de mi mano. Aparte que mi mano es... Bueno, sí, yo era güero. Y luego había otras noches donde podía yo visualizar nuestra galaxia se llama Vía Láctea, ¿verdad? Podía visualizar la cadena de estrellas de nuestra Vía Láctea. Bueno, está inmensa, ¿no? Pero la Vía Láctea son como espirales, y nosotros estamos en el último puntito de una espiral. El sistema solar está en el último puntito, pero yo veía una línea, le llamamos la Vía Láctea, ¿no? Cuando tú estás en un lugar donde hay pura oscuridad y las estrellas tremendas, parece que las puedes alcanzar, la Vía Láctea. Pero había otras noches donde había una luna tan preciosa que parecía que, no necesitábamos luz. En la noche caminabas en los caminos del pueblo, en las calles, como si nada, porque en la noche con la luz de la luna. Pero usted y yo sabemos que la luna no tiene luz propia. La luna es un cuerpo en el espacio que no tiene luz, como las estrellas, ¿verdad? Que tienen luz propia. La estrella más cercana, ¿cómo se llama? El Sol.
El sol es la estrella más cercana, pero el sol sí tiene luz propia. Lo que quiero decirles es que la luna transmite una luz que no es de ella. Y quiero que nosotros pensemos en esta mañana que nosotros debemos de parecernos a la luna. Dios es el sol y nosotros somos la luna. La luna tiene que emitir luz, pero que viene de alguien más, en este caso, de Dios. Es decir, nosotros somos los instrumentos, porque Juan 5:9 dice, yo soy la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Dios es luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y luego en Mateo capítulo 5, Jesús está enseñando, pero Él dice, ¿ustedes qué? Son la luz del mundo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que Dios es la luz, pero que también nosotros nos ponemos al igual de Dios? ¿Producimos luz? ¿Luz propia? Tenemos que transmitir la luz de Dios. Y solamente somos instrumentos, catalizadores de los rayos de Dios hacia las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, vamos a explicar a través de 3 aspectos el aspecto de Mateo capítulo 5, las ideas del capítulo 5, del 14 al 16. Ustedes, esta frase de ustedes son la luz del mundo. En primer lugar, para que el mundo vea vidas transformadas. Muy bien, entonces estamos hablando de que nosotros debemos transmitir. ¿Cómo? De manera práctica, ¿cómo podemos nosotros ser esa luna que transmite la luz del sol hacia el mundo? Porque está hablando del mundo, ¿verdad? Ustedes son la luz ¿de dónde? Del mundo en el que vivimos. Un mundo de personas donde la gran mayoría vive ¿cómo? En tinieblas. Y nosotros somos la luz. Versículos 14 y versículo 15, si lo gustan leer, dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad, ¿cómo dice? Una ciudad asentada sobre un monte no puede ¿qué? Esconderse. ¿Cómo se puede esconder una ciudad? Entonces nos compara con una ciudad y luego nos compara con una lámpara. Dice, una lámpara no se enciende y se pone ¿a dónde? Debajo de un almud, dice la Reina Valera 60. Pero esta versión dice de un cesto o de una canasta que guardaban ahí semillas, etcétera, y no se esconde, pues no se tapa. La idea es que no se tapa, no se pone abajo de la cama tampoco, ¿verdad? No se esconde. Una lámpara, ¿para qué es? Para alumbrar a todo aquel que pase. Entonces, ¿pero quién es esa lámpara? Nosotros. ¿Quién es esa ciudad? Nosotros. Y nos está comparando y dice, no se puede esconder, no se puede poner abajo una vez encendida, sino que tiene que tener una utilidad de alumbrar, dar guía, dar luz, iluminar a los que están alrededor. ¿Cómo podemos iluminar a las personas que están alrededor? Ahora, en primer lugar, tenemos entonces que nosotros somos, o como dice el Señor Jesús, ustedes son la luz del mundo para que el mundo vea vidas transformadas. Y yo quiero que tú y yo podamos pensar en esta vida transformada que Dios está produciendo en nuestro carácter, en nuestra manera de ser. A ver, entonces piense áreas de lo que usted era, pero que ahora ya no es. A ver, ¿quién era homosexual? ¿Quién era mentiroso? Y ahora ya no lo es. Ahora es más, ¿no? ¿Quién era violento? Y ahora ya no lo es. Así sigue más. Vamos con la lista. ¿Quién era grosero como Martita? Y ahora ya no. De repente se me salen algunas.
Ahí, ¿no? ¿Todavía? ¿Qué eras? Grosero. ¿Ya no? ¿Quién era vicioso, alcohólico, drogadicto? Y ahora ya no lo es. ¿Quién era? ¿Qué, Martín? ¿Qué eras? Borracho. Así. Pero a partir de hoy, ya no. ¿Qué más éramos? Celosos o celosas. ¿Quién era celosa? ¿Ya no? No, pues ya no tienes esposo. ¿Quién era envidioso? ¿Envidioso? ¿Y ya no? Orgulloso y soberbio. ¿Eran? Ahora son humildes, sencillitos y carismáticos. Vidas transformadas, matrimonios al borde del divorcio, vidas que en los vicios estaban al borde de la miseria, de la enfermedad y de la muerte. Y que Cristo, la luz, nos iluminó, una luz, la luz de Dios vino, la gracia, la misericordia sobre nuestras vidas, y comenzamos un cambio, una transformación que no se debe a ti, sino se debe al Dios que te rescató, te salvó. Entonces, primer lugar, nosotros somos la luz del mundo para que el mundo vea el cambio, la transformación en tu vida. Las personas a nuestro alrededor necesitan ver cambios en nuestra manera de ser, cambios para bien. De lo contrario, no vamos a tener la oportunidad de crecer, la oportunidad de compartir, la oportunidad de honrar a nuestro Dios. Nuestras vidas requieren experimentar cambios. Vamos a ver un pasaje que está en Efesios 5:8. ¿Alguien me ayuda a leer Efesios 5:8, por favor, en la versión que usted tenga, en voz alta y fuerte? Efesios 5:8. ¿Qué éramos en otro tiempo? ¿O dónde andábamos? Tinieblas. ¿Nos da pena decir eso? Bueno, en cierta manera sí nos da pena como andábamos, ¿no? Pero ahora que nuestra vida ha sido cambiada, ¿puede las personas alrededor darse cuenta de que hay un cambio en tu vida? Un cambio para bien. Que cuando tú le dices, asisto a la mejor iglesia que existe en el planeta. ¿A cuál iglesia? A Unifam Coacalco. Que la gente te va a observar, la gente va a observar cómo hablas, la gente te va a estar checando cuál es tu conducta, cómo es tu matrimonio, cómo es tu manera de hablar, cómo actúas en ciertas situaciones de tentación. Las personas a nuestro alrededor nos van a observar. Dios nos observa, Dios está al pendiente y conoce absolutamente todas las cosas. Pero nosotros somos luz. ¿Por qué? Porque nosotros anunciamos que nuestra vida es diferente. Que nuestra vida en medio de un mundo caótico, un mundo de tinieblas, un mundo de violencia, un mundo de deshonestidad, un mundo de mentiras, de corrupción, un mundo de desintegración familiar, un mundo de idolatría y un mundo tan lleno de maldad, nosotros marcamos la diferencia no porque seamos buenos, no porque hayamos hecho algún mérito para transformar nuestra vida, sino por los méritos de Jesucristo. En el poder de su Espíritu, mi vida está experimentando un cambio. Ahora, escúcheme. Hay muchos grupos religiosos que no creen en Jesucristo y que integran esos grupos religiosos. Son viciosos, son adúlteros, inmorales, son rateros, y su vida viene a un cambio. Yo me imagino que usted conoce algunos de esos grupos. Son muchos grupos religiosos que le llamamos sectas. ¿Por qué? Experimentan un cambio.
porque entonces todo el mundo puede cambiar. Porque entonces usted se va a un grupo de autoayuda, a un grupo optimista, y entonces la gente cambia. ¿Sí o no? Testimonios en la televisión de personas que cambian, matrimonios que son restaurados. ¿Cómo está el asunto ahí entonces? ¿Se trata nada más de una transformación física? Porque sí cambian en realidad. O sea, no, el borracho deja de ser borracho, el grosero y golpeador deja de serlo, pero ahora tiene otra filosofía. O sea, sí, la verdad es que sí cambian. No es que hay la apariencia, no, sí cambió. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde radica la diferencia con el cristianismo? ¿Dónde está? La permanencia y la dependencia. ¿De quién? De Dios. Mientras no tengas a Dios, no proclames a Dios, no le des la honra a Dios, a Jesucristo nuestro Señor, al Espíritu Santo haciendo una obra transformadora en nuestra vida, ese cambio, aunque sea un cambio verdadero, va a ser temporal. Cristo permite los cambios permanentes, constantes. Si dependemos de Él constantemente, Él nos va a ayudar a tener estos cambios permanentes y constantes, de acuerdo a la fe que nosotros pongamos continuamente delante de Él. Entonces, en primer lugar, dice el Señor Jesucristo, hablándole a la multitud: ustedes son la luz del mundo. Y habla de una ciudad, y habla de una lámpara, y dice: no se puede esconder. Usted es cristiano, no se puede esconder. Nosotros de broma decimos: es cristiano de la secreta, ¿verdad? De la secreta. En su trabajo no saben que es cristiano. En la calle donde vive, en la privada, colonia, etcétera, no saben que es cristiano. Entonces de broma decimos: ¿es cristiano de qué? De la secreta. Nadie sabe que es cristiano, hasta que por ahí alguien más: tú eres cristiano, ¿verdad? Sí, yo también. ¿A poco? No sabía. Tenemos 10 años trabajando juntos y no sabía que eres cristiano. Dice que no se puede esconder. Un cristiano no se puede esconder. La transformación de Dios no se puede esconder, no se puede callar. No podemos nosotros dejar de hablar y poder proclamar lo que hemos visto, lo que hemos experimentado. Eso es lo que dijeron los apóstoles. No podemos callar lo que dijo Jesucristo en su entrada triunfal. Los fariseos y líderes decían: diles a estos que se callen, porque proclamaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo es posible que la gente proclamara que Jesucristo entraba en victoria a Jerusalén? Y le decían: cállalos, por favor. ¿Qué les contestó Jesús? ¿Qué les contestó? Si ellos callan, las piedras hablarán. Pero eso es un absurdo. Es decir, las piedras no hablan, ni hablarán, pues a menos que Dios haga un milagro y que una piedra hable. Pero no, parece que eso no es la idea. No va a suceder eso. ¿Por qué no va a suceder? ¿Por qué una piedra no puede hablar? Es imposible. O sea, ¿es imposible que una piedra hable? Sí, ¿verdad? Es imposible. Pues es imposible que un cristiano se calle su experiencia con Dios. Es imposible que un hijo de Dios nacido de nuevo pueda callar lo que Dios ha hecho en su vida. Así es de que muchos de nosotros decidimos, ahorita vamos a ver otro pasaje, decidimos no hablar de Dios porque aún vivimos en tinieblas. Porque amamos más las tinieblas que la luz. Y queremos escondernos. Cuando uno se esconde de la luz, que es Dios, de la verdad, entonces ¿dónde anda? ¿Dónde anda escondido? ¿A dónde te escondes? En lo oscurito. En lo oscurito, donde nadie me vea. Muy bien, entonces nosotros no fuimos rescatados ni salvados, ni Cristo pagó un alto precio para que estemos escondidos. Nosotros somos la luz para alumbrar a todo que esté a nuestro alrededor. ¿Y cómo alumbramos?
vidas transformadas, vidas cambiadas, vidas diferentes por el poder de Dios. En segundo lugar, ustedes son la luz del mundo para enseñar el camino a los perdidos. ¿Cuál es otra propiedad y otro propósito de la luz? Enseñar, guiar. Enseñanza. Una vez que nosotros somos transformados, somos capacitados para enseñar la palabra de Dios, enseñar el camino a otros. ¿Por qué? Porque cuando tú eres distinto, cuando sus compañeros de Marco en el trabajo le digan, oye, tú eres un borracho, te venías a emborrachar acá con nosotros, ahora ¿por qué ya no? ¿Oportunidad para qué? Enseñar. ¿Enseñar qué? La palabra de Dios, la palabra que transforma. Tu solo testimonio no va a transformar. El único que transforma es el Espíritu Santo, es Dios. ¿A través de qué? La palabra de Dios. Y es por eso que todos los cristianos aprendemos la palabra de Dios. Y todos los cristianos debemos de tener hambre por la palabra de Dios. Y todos los cristianos debemos convertirnos en maestros de ¿qué? La palabra de Dios. Así es de que dice la palabra aquí que nosotros somos en el versículo 16, la parte primera. ¿Qué dice? De los versículos 16, la primera parte, ¿cómo dice? Así alumbre su luz delante de los hombres. ¿Ok? Así alumbre su luz delante de los hombres, para que ellos vean, cuando el Señor Jesucristo vino y hablaba acerca de los ciegos, estaba hablando regularmente de los ciegos espirituales. Muchos decían, yo veo y yo no tengo culpa y yo estoy bien y yo no soy esclavo. Bueno, ellos son los ciegos. Y los ciegos verdaderos decían, Señor, enséñame tu camino. Y por eso el Señor Jesucristo decía, los ciegos ahora ven. Y los que ven son ciegos. No pueden visualizar el poder, la presencia, la manifestación del Espíritu de una manera sobrenatural sobre sus vidas, porque tienen orgullo, porque tienen soberbia, porque son incrédulos, porque sus obras son malas, porque son una lista grande de personas muy religiosas, pero lejos de Dios, su corazón lejos de Dios. Y entonces estamos hablando de enseñanza. La luz significa enseñanza, guía para otras personas, para que otros conozcan, para que otros vean el camino. ¿Y cómo le hiciste? Cuando las personas vean un cambio en ti, te van a decir, ¿y cómo le hiciste, Marco? ¿Cómo fue que lograste eso? Que muchos quisieran tener, pero no han logrado, pero que tú lo has logrado. Oportunidad para expresar mi experiencia con Dios, mi testimonio, y enseñarles una porción de la palabra de Dios. La palabra, ¿cómo conocerán? ¿Cómo viene la fe? Según Romanos capítulo 10. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y ahí se produce la fe, y ahí se produce la conversión, y ahí el Espíritu Santo trabaja a través de la palabra de Dios. No es nuestra palabra, no es meramente una transformación de lo que yo ahora soy y no era, sino es el Espíritu Santo obrando a través de la palabra, y nos convertimos en maestros. Oportunidad para compartir y enseñar la palabra de Dios. Por eso somos luz. Entonces no solamente es una vida cambiada, sino una vida cambiada que enseña, una vida cambiada que guía a los demás, a los que están ciegos. Porque entonces, ¿cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Se van a ir los dos al pozo. Una persona cristiana ya no puede estar ciega. Una persona cristiana ya no puede andar en tinieblas. No debe andar en tinieblas, sino ser luz para otros. Cristiano que conoce y aprende la palabra y luego la enseña. Por eso, allí en Hebreos me parece que dice, ustedes debieran ser ya maestros. ¿Cuánto tiempo tiene que conoces a Cristo? ¿Un año? A ver, los de un año para abajo, levanten la mano.
que conocen a Cristo apenas, poquito. Los de 5 años para abajo, 5 años para abajo. Los de 10 años para abajo. ¿Sí? Los de 15 años, ya tienen 15 años que conocen de Dios. A ver, con ganas. Los de 20 años. ¿A los cuántos deberían de ser ya maestros? Los que tienen 5 años de ser cristianos o más. Levanten la mano. 5 años o más. 5 años. Los demás son chavos. Pero los que tienen 5 años o más, ustedes deberían de ser ya maestros. Pero dice la palabra, todavía se les tiene que dar vianda, comida, leche. No pueden, dice el apóstol Pablo, no pueden aceptar todavía la comida sólida. Les causa agruras, les causa malestar estomacal. Se ofenden todavía, se ofenden con la palabra dura. Ay, es que no debería de ser así. Interpretan la palabra a su conveniencia. No quieren que les hablen duro. Ya deberían de ser maestros. Si tienen 5 años de ser cristianos, no importa si te alejaste o no. Si tienes 5 años o más de que conoces de Dios, ya deberías de estar establecido en una iglesia y ser maestro de la palabra. Experto en la palabra, gran teólogo para poder enseñar la palabra. Y eso es ser luz. Pero nos gusta estar en la parte de las tinieblas. Y vamos al último punto que quiero abundar un poquito. Ustedes son la luz del mundo, en tercer lugar, para que Dios sea glorificado. El versículo 16, la última parte, la parte B, ¿qué dice? ¿Qué dice? El versículo 16 de Mateo 5, la segunda parte, ¿cómo dice su Biblia? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, ¿verdad? Ok, ¿cuál es el propósito final de que nosotros somos esa luz? Dios es el sol, nosotros somos la luna. Dios alumbra la luna para que la luna alumbre a los demás en medio de las tinieblas. Y Jesucristo está diciendo, ustedes son la luz del mundo. Si ustedes no iluminan al mundo, ¿quién lo hará? La iglesia es el agente que Dios tiene en este planeta para proclamar su palabra, su evangelio, su buena noticia. Si la iglesia no se aplica y no obedece, el mundo está perdido. Pero si la iglesia asume su responsabilidad y es luz en medio de las tinieblas en este mundo, el mundo conocerá que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que murió en la cruz, que hay un Dios de esperanza, que hay un Dios de amor, que hay un Dios que perdona a todo aquel que viene sinceramente a Él. Así es de que, ¿cuál es el propósito? De que nosotros glorifiquemos y honremos a Dios. Ahora vamos a Juan capítulo 3, del 19 al 21. Jesucristo tiene un encuentro con un fariseo llamado Nicodemo. Juan capítulo 3, solamente de los versículos 19, 20 y 21. El 19, ¿quién lo tiene? Sí, Martín. Hasta el 19 nada más. Ok. Dice que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Dios. Y luego dice que los hombres amaron ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Dios es luz. Dios vino a este mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Lo rechazaron. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Obras malas, desobediencia y toda la lista que hicimos hace rato de lo que nosotros éramos, pero que ahora ya no. Esto es vivir en tinieblas. Si usted como cristiano, si usted que hoy está en este lugar,
practica todavía ciertas cosas que a Dios no le agradan, es el tiempo de decirle: Señor, libérame con tu poder y tu autoridad y tu amor en este momento. Libérame de todo vicio, de toda mala palabra, de todo mal carácter. Dios está en este lugar, quiere bendecirte, darte la libertad en esta hora para que no tengas ansiedad, para que no tengas tentación, para que en el futuro, el día de mañana, Dios venga rompiendo toda cadena, atadura, a toda situación que a Él no le agrada, si tú decides poner tu confianza en Él. Pero dice que no lo queremos hacer muchos porque amamos más la práctica pecaminosa que a Dios. Cuando una persona se acerca más a Dios, a la luz, se da cuenta de que más necesidad tiene de Dios. Cuando una persona se está buscando una vida de santidad, cuando una persona está buscando una vida de rectitud, de obediencia delante de Dios, se somete a Dios en todos sus mandamientos, entonces la luz le está alumbrando más y más se da cuenta de la gran necesidad que tiene de reconocer y de adorar a Dios, la gran necesidad que tiene de buscar a Dios, porque mientras más cercano estés a la luz, más descubierto tu corazón sucio y podrido está. Pero nosotros no nos gusta acercarnos a la verdad, acercarnos a la luz, porque vamos a ser descubiertos. ¿Y a quién le gusta que le saquen los trapitos al sol? ¿A quién le gusta? Pero el Señor está diciendo: más vale que los saques, porque un día saldrán al sol, a la luz. Hasta la frase, trapitos, hay que cambiar la frase. Le sacaron los trapitos a la luz, no al sol, a la luz. Y entonces cuando somos confrontados, no nos gusta. Nos retorcemos como lombriz, con limón, ¿o cómo dice? Nos retorcemos, como cuando avienta un gato al aire y lo avienta panza arriba y cae con las patas. Nos retorcemos de tal manera que no nos gusta. Versículo 20, Martín, ¿qué sigue diciendo ahí? De Juan capítulo 3. ¿Leíste el 19? ¿El 20 qué dice? Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo, fíjate lo que dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Y quién es la luz? Ahora, ¿tú aborreces a Dios? Así que digas: yo aborrezco a Dios. Bueno, con tus palabras, y ay no, yo no. Pero en las prácticas que tenemos, escúchame bien, la práctica que tenemos, que no queremos dejar. ¿Por qué? Porque ya justifiqué mi pecado, porque ay no, es que yo lo hice por esto, Dios lo sabe, yo lo hice por esto. Usted no está sometido a Dios, está sometido a lo que usted piensa, a lo que usted cree, a lo que usted cree que es conveniente. Su propia vida es regida por usted mismo, usted es su gobernante, usted es su Dios. Porque cuando Dios le está marcando el camino y usted dice: no, no es por ahí, es por acá, usted está haciendo su santa y bendita voluntad de usted, no la de Dios. Y usted le preguntan: ¿usted aborrece a Dios? No, yo soy cristiano y pertenezco a la mejor iglesia que existe en el planeta. ¿Y por qué tienes esa práctica de tinieblas? El que practica las cosas de las tinieblas aborrece a Dios, punto final. ¿Quieres justificar tu pecado? ¿Quieres justificar tu práctica porque tú piensas diferente a Dios? Entonces Él no es tu Dios. Entonces no digas que eres hijo de Dios y cristiano. Sométete a Dios, busca la luz, y cuando estés en la luz te darás cuenta que necesitas cambiar, obedecer, someterte, hacer la voluntad de Dios, no la tuya.
Eso es lo que Dios está esperando. Eso es lo que Dios está diciendo. Ustedes son la luz. Ustedes me representan a mí. Y yo soy santo. Ustedes van a anunciar que son mis hijos, que me pertenecen, que yo los compré con mi sangre preciosa. Condúzcanse como hijos de luz, no de tinieblas. Versículo 21, Martín, terminamos. Mas el que practica la verdad, entonces viene la luz. Pero escúcheme bien, ¿por qué viene usted a la luz? Para que Dios sea glorificado, para que el mundo se dé cuenta que no eres tú, sino es Dios el que está haciendo una obra en ti. Es Dios el que tiene que ser exaltado. Es Dios el que tiene que ser conocido. No es tu luz, no es tu fuerza, no es tu inteligencia, no es tu persona, es Cristo. Entendamos, iglesia, entendamos, hermanos, por favor. No se trata de nosotros, se trata del que murió en la cruz por nosotros. Alan decía un versículo hace ratito. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, entiende esto que yo estoy tratando de explicar. Ya no vivo yo. En mí vive la luz de Cristo. Ya no vivo yo morí con Cristo en la cruz, fui crucificado ahí en la cruz. ¿Por qué? Porque me identifico con su muerte. No puedo identificarme con sus promesas, con sus victorias, con sus triunfos, sin antes haberme identificado en la cruz, en su muerte. Primero debemos de morir para que luego entonces Él gobierne y dirija nuestra vida como Él quiera. ¿Cómo? Como Él quiera. ¿Tu vida te pertenece? No, tu vida se la entregaste a Dios. No te pertenece. Escúchame, hermano, tu vida no te pertenece. Cristo la compró con su sangre preciosa. Eres un hijo de Dios, la vida tuya le pertenece a Él. Y Él manda y tú obedeces. No justificas tu mala práctica, tú obedeces solamente. Y esto es andar en la luz, para que Él sea exaltado. Amén. Esto es la enseñanza que el Señor Jesús anunciaba en una montaña, diciéndoles: ustedes son la luz. No se me escondan, sean públicos, que su vida sea pública, sea modelo, sea un ejemplo. Millones de personas alrededor viven en tinieblas. Ustedes no viven en tinieblas. Ustedes son mis hijos. Ustedes me tienen a mí. Yo soy su maestro, dice el Señor. Yo soy la luz. Y ahora los mando a que ustedes sean luz. ¿Por qué? Porque son mis discípulos. Por esa misma razón. Se trata de entonces de que usted aprenda mucho, de que usted sea un gran experto en tantas cosas. No, se trata de una actitud humilde, de obediencia y de sometimiento a Dios. No justifique su práctica. No ande en tinieblas creyendo que anda en la luz. No se mienta a usted mismo, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Si usted está en tinieblas, punto. Vuélvase a la luz que se llama Cristo. Cierre sus ojos, incline su cabeza, por favor. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde que nos permites aprender de ti en estos mensajes del Sermón de la Montaña. Señor, tu palabra confronta, tu palabra es buena, porque pues nos estás invitando a ser mejores personas, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos. Y aquí estamos, Señor, pidiendo tu ayuda, porque no podemos. Nuestra tendencia continuamente es hacia lo malo. Pero en el nombre de tu Hijo amado, por el cual, Señor, ahora yo tengo una vida nueva a través de su sangre y su sacrificio, te pido perdón, Señor, te pido ayuda, te pido que nos bendigas como iglesia, que podamos ser luz verdadera en medio de un mundo lleno de tinieblas, medio de un mundo violento, de idolatrías, en medio de un mundo, Señor, donde hay mucha maldad. Nosotros antes pertenecíamos a ese mundo de tinieblas, pero un día vimos tu luz.
nos rescataste, nos salvaste. Y ahora, Señor, tenemos un propósito en la vida, que es conocerte a ti, proclamarte a ti, anunciar al mundo que tú eres el Dios de la oportunidad. Que nos diste una oportunidad y aquí estamos tratando de hacer las cosas bien. Perdónanos, Señor, si hemos sido negligentes, flojos, desobedientes. Pero en el nombre de Jesús, ahora, con tu ayuda, con el poder de tu Espíritu, enséñanos a hacer luz, porque hay mucha gente muriendo alrededor. Hay mucha gente que se muere sin Cristo en su vida, y nosotros tenemos la oportunidad de alumbrarles. Enséñanos, Señor, a ser esos maestros de tu palabra y a poder ser obedientes delante de ti. Yo pongo en tus manos, Señor, a cada familia que en este momento estamos aquí. Pongo en tus manos nuestras vidas para que tú vengas transformando cada día para bien toda la obra que un día comenzaste en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.